días. Estamos el día de hoy iniciando ya esta parte del servicio de ayuno y oración. Seguramente usted en casa se dispuso a buscar del Señor de esta manera. Sabemos que cuando uno toma la decisión de ayunar debe hacerlo de la manera correcta, a la manera de Dios y no a la manera nuestra, de acuerdo al designio del Señor y no el nuestro, de acuerdo a la voluntad de Él y no la nuestra. Seguramente pudo hablar con Él, presentar peticiones, ruegos, súplicas, y sin duda el Señor ha escuchado, porque está escrito que el oído de Él no se ha agravado, no está enfermo, y que su brazo no se ha cortado. Sabemos que el Señor está siempre dispuesto para ayudarnos. Él nos ama tanto que hace misericordia aún con los que no lo merecen. Seguramente Él ha extendido su brazo de ayuda a aquel que tiene una verdadera necesidad de Él y un verdadero anhelo de Él. El que el Señor oiga nuestras oraciones no depende de Él, depende de nosotros. No es por causa de su oído que no son oídas nuestras oraciones, sino a veces por causa de nuestra actitud. Esta mañana, pues hermano, vamos a ir a esta parte del servicio, a compartir un momento la palabra del Señor, a hablar lo que salió de la boca del Señor, lo que quedó escrito en la palabra profética más segura, pero necesitamos pedirle al Señor revelación de esto que Él quiere hablar a nuestras vidas, que la palabra de Él quede implantada en nuestros corazones. Así que le suplico que podamos orar, pedirle al Señor, rogarle al Señor que hable a nuestras vidas. Oremos, por favor. Padre de gloria, delante de ti estoy esta mañana suplicándote, Señor, que bendigas a cada uno de tus hijos e hijas que en casa, Señor, están, Padre del cielo, buscando de tu presencia a través de este servicio en línea. Papaíto lindo, te rogamos que como lo has venido haciendo a través de los años, cada vez que hemos tenido este servicio de ayuno y oración, te pedimos, Señor, que así hables a nuestras vidas, que traigas una palabra potente, Señor, una palabra fuerte, una palabra, Señor, que impacte nuestras vidas para un cambio fundamental, trascendental y para una firmeza en nuestros corazones. Sabemos, Señor, que sobre roca sólida, sobre la piedra angular, es que debemos sobreedificar. Así que, papito lindo, envía tu palabra, nosotros la recibimos y permite, Señor, que habiéndola atesorado, haciéndola nuestra, que podamos también ponerla por obra. Bendice a tus hijos en casa, bendice, Señor, esta reunión, háblanos a través de tu palabra. Suplicamos tu ayuda para que esta palabra salga, Señor, por las vías que tiene que salir hasta llegar a los corazones dispuestos que la quieren recibir. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, esta mañana queremos hablar un poquito acerca del engaño, del fraude, quizás de la mentira. Y no porque querramos magnificar esos temas, sino porque son peligros que hay en este momento histórico que estamos viviendo, en estos tiempos finales que han llegado, quizás principio de dolores, pero son ya tiempos finales. Y queremos hablar de esos temas porque son herramientas que ha estado usando aquel que dice la palabra que vino a robar, a matar y a destruir, y que tiene dentro de sus armas esos elementos, el engaño, el fraude y la mentira. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Pues porque es algo que se desata en los últimos tiempos y con lo que hay que tener cuidado. Le pido por favor que vayamos a la palabra, a la escritura, y que busquen su Biblia el Evangelio de Mateo, que busque el verso 24. Cuando usted se encuentra, capítulo 24, cuando usted se encuentra en el capítulo 24, pues usted sabe que ahí se describen las señales de los tiempos finales. Una de ellas es
que el amor de muchos se enfría por causa o como resultado de la multiplicación de la maldad. Leamos Mateo 24, verso 1. Dice ahí, cuando salió Jesús del templo, a partir del verso 1, capítulo 24, verso 1, cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Dice, mas respondiendo a él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Este es el punto de partida para desarrollar el tema de hoy. Le recuerdo, es engaño, fraude, mentira. No para magnificar esos temas, sino como una palabra de advertencia para que no seamos sorprendidos con esas armas del enemigo en este tiempo final. El Señor sale del templo en Jerusalén, el Señor es advertido o le llaman la atención sus discípulos para que él pueda ver los edificios, dice, del templo, y vea que no habla del edificio, sino los edificios del templo. Eso quiere decir que tal vez era como una ciudadela, había más de un edificio. Pero vea lo que el Señor les dice. El Señor les responde y les dijo, ¿veis todo esto? Es como decir, están sorprendidos por lo que ven. Lo ven cómo se ve de magnífico, cómo se ve de grande, cómo se ve de majestuoso. Pues yo les digo, en verdad os digo, le responde el Señor a sus discípulos, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando el Señor expresó estas palabras al salir del templo ante aquella actitud de sus discípulos, pues dejó inquietud en el corazón de ellos. Definitivamente los discípulos entendieron que les estaba hablando del fin, que en ese momento estaban viendo la gloria de un templo, de una ciudadela, de un conjunto de edificios, pero que no iba a quedar nada en pie de ello, que todo iba a ser derribado, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Estaba hablando del fin. Y ellos deben haberlo entendido así, porque cuando usted ve ya el verso 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, ya no estaba en Jerusalén, ahora estaban en el monte de los olivos. Se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo. Vea los elementos tan importantes que tiene esta pregunta. Dinos cuándo sucederá esto. Dinos cuál será la señal de tu venida y dinos cuál será la consumación o cuándo será la consumación de este siglo. Tiene tres preguntas en una. ¿Cuándo sucederá esto? Que del templo no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo será la señal de tu venida? El Señor ni siquiera se había ido. El Señor ni siquiera había ido al sacrificio. Su sacrificio estaba cercano. Pero ellos no estaban hablando de su partida, sino estaban hablando de su venida. Porque cuando el Señor les advirtió acerca del templo que no iba a quedar piedra sobre piedra, ellos entendieron que les estaba hablando de los tiempos que habían de venir, de los tiempos finales. Repito, la pregunta tiene tres elementos. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida? Y de la consumación, o sea, del final de este siglo. Por decirlo de alguna manera, considerando el siglo como un tiempo, no necesariamente de 100 años, sino como un ciclo, como un periodo de tiempo, como una dispensación, le preguntan cuándo se terminará todo esto. Respondiendo el Señor, les dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces, hermano, vea cómo aquí empezamos a relacionarlo con el tema que yo le decía. Estamos hablando, o vamos a hablar un poquito esta mañana acerca del engaño, del fraude y de la mentira. Hermano, ¿cuándo se multiplica el engaño? Pues en los postreros tiempos, en los finales tiempos. Le preguntan, ¿cuándo va a ocurrir todo esto? La destrucción del templo, tu venida y el fin del siglo. Ese orden de tres cosas puede tener sin duda, hermano, tiene sin duda un significado escatológico, incluso podría significar
lo relacionado con aquellos espacios de tiempo relativos a incluso la semana 70 de Daniel. Sin embargo, el énfasis esta mañana es esa advertencia que el Señor hace en el capítulo 4. Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y eso lo que significa, hermanos, de que debemos preocuparnos, debemos ocuparnos, debemos prestar mucha atención, porque se desató el engaño. Y recuerde que no solo los llamados, sino también aún los escogidos pueden ser engañados. Y nosotros debemos estar atentos, debemos estar alertas, debemos estar preparados y apercibidos para que dice ahí nadie, y entendámoslo bien, que nadie nos engañe. Yo le comento un poquito de dónde viene este tema y por qué razón. ¿Cuál es la razón de este tema? Por supuesto, la principal razón es porque el Señor quiere hablar algo a nuestras vidas y Él inquieta a nuestros corazones. Pero el Señor empieza a hablar y va definiendo el tema que hay que compartir, incluso a veces a través de experiencias que uno tiene que pasar. Mire, yo le comento, si usted, por ejemplo, se ve en la necesidad en estos días de hacer uso de las compras online, las compras en línea, tenga cuidado porque puede ser engañado. Usted puede ver muchos catálogos de empresas, de instituciones, de tiendas, de comerciantes, algunos con muchos escrúpulos, pero también otros muy inescrupulosos, que ofrecen a la vista un producto, pero cuando usted lo recibe en casa no es lo que usted vio, porque hicieron uso de publicidad engañosa para atraer la atención de las personas y hacerles caer en la trampa. Hay una anécdota por ahí, vulgar si se quiere, hermano. Esa anécdota se refiere a que alguien va al infierno. Tratan de ilustrar algo con eso y se encuentra, porque antes imagínense, decidir ir al cielo o al infierno, entonces decide visitar el infierno para ver cómo es. Y entonces se encuentra con que ahí todo es placer, todo es lujo, todo es alegría, todo es fiesta, y a él le impresiona esto. Es una anécdota, se lo repito, la uso con fines de ilustrar y no como publicidad engañosa, pero escuche. Aquella persona entonces mira todo aquello que le presentan ahí en ese lugar, y entonces va al cielo y a expresar su decisión, que él se queda en el infierno porque le gustó el lugar. Cuando regresa al infierno y entra de nuevo, ya no encuentra todos los placeres, los lujos y las comodidades que había visto, sino encuentra un fuego eterno y gente gritando de dolor por causa del tormento. Y entonces dice: pero si esto no fue lo que yo vi cuando vine la primera vez. Y entonces le dicen: pues te engañamos, esa era solamente publicidad, eran nuestras relaciones públicas, porque si no nadie vendría. Hermano, el enemigo es maestro en engañar y nosotros no debemos caer ante su publicidad engañosa. Mire, les decía, sale el tema porque uno hoy puede ver productos, hay limitaciones algunas para salir de casa, algunos pues no respetan las limitaciones, aunque eso es otro asunto, pero hermano, entonces deciden hacer una compran y se llevan la desagradable sorpresa que le venden una cosa que no es lo que le habían ofrecido. Eso es engaño. Y es solo un ejemplo. Y otra experiencia en estos días recientes fue ver cómo un grupo de muchachos que se sometieron a una prueba, a una evaluación en línea también, se pusieron de acuerdo para hacer fraude. Matricularon en el curso a una o más personas que tuvieron acceso a la prueba, descargaron la prueba, la resolvieron y luego, cuando ya la tenían resuelta, todos ingresaron al examen y obtuvieron notas muy altas, pero no se dieron cuenta
de que es imposible que un grupo grande de personas puedan pensar exactamente las mismas cosas y escribir exactamente todo, aún con las mismas faltas de ortografía. ¿Qué pretendían hacer? ¿Cuál era su actitud? ¿Cuál era su proceder? Era un proceder engañoso y fraudulento, un proceder de mentira. Esos son ejemplos de experiencias cotidianas. Pero hermano, el Señor advirtió desde hace 2000 años que en estos últimos tiempos debíamos tener cuidado para que nadie nos engañe. Porque dice en el verso 5, estamos en Mateo 24, donde se describen, el Señor habla acerca de cuándo va a acontecer aquello, cuál es la señal de su venida y cuál la de la consumación de los tiempos. Y entonces en el verso 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Debe ser una preocupación nuestra el no ser engañados. Y la manera para no ser engañados es ser fieles. El que es fiel no va a ser engañado. Ahora, el escogido, por muy escogido que sea, corre el riesgo de ser engañado si no es fiel. Porque muchos, dice el verso 5, vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. No dice siquiera que engañarán a algunos o engañarán a pocos, sino muchos van a ser engañados. Y luego dice, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras, cuidado, no os alarméis, porque es necesario que esto suceda, pero todavía no es el fin. Voy a adelantarme hasta el verso 12, y en el verso 12 dice, y se levantarán, perdón, verso 11 dice, y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán, y debido al aumento de la maldad o de la iniquidad, como dice en esta versión, el amor de muchos se enfriará. Entonces, hermano, debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado porque así como hay un movimiento de iniquidad para enfriar el amor de muchos, también hay un movimiento de engaño, de fraude y de mentira que lo que quiere es que el hombre tropiece, que el hombre se aleje de Dios y que tenga en poco la salvación tan grande que por gracia se nos ha dado. Tengamos cuidado con el engaño, tengamos cuidado con la mentira. Partimos entonces de este pasaje. Yo tengo, hermano, no una presentación esta mañana, pero sí tengo algunos versos que yo quisiera compartirle, aparte de lo que ya vimos. Recuerde, en esta parte estamos viendo que es en los últimos tiempos donde se manifiesta, hermano, incluso un espíritu de engaño que engañará a muchos. Una potestad de engaños que con mentiras y con fraudes va a hacer tropezar a muchos. Déjenme que pueda acá acceder a algunos pasajes que me gustaría compartir con usted. Hay unos salmos interesantes, pero vayamos a un proverbio. O veamos dos, veamos primero Proverbios 1:10 y luego vamos a ver Proverbios 23:3. Proverbios 1:10 y Proverbios 23:3. Me siento hoy como que cuando estamos allá en el templo y tenemos esa posibilidad de interactuar presencialmente. Le decía Proverbios 1:10. Vea lo que dice acá. Dice, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre, sin causa acechemos al inocente, devorémosle vivos como el Seol, enteros como los que se descienden al abismo.
hallaremos, dice, toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestras casas de botín. Mire qué interesante lo que dice ahí, hermano, porque se está tratando de seducir con engaño. Voy a cambiar de versión acá. Tenía la versión Biblia de las Américas, voy a poner la Biblia Reina Valera del 60. ¿Cómo dice? No sé si usted tiene esa versión, seguramente ya leyó, dice, hijo mío, recuerde, y vea, ¿quién estará hablando acá? ¿La sabiduría? Bueno, la sabiduría viene y dice, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, en la otra versión decía, si los pecadores te quieren seducir, dice, no consientas. ¿Eso qué quiere decir? No te pongas de acuerdo con ellos. La advertencia el Señor Jesucristo la hizo hace 2000 años. Que, hermano, nos preocupemos para no ser engañados. Que nos apercibamos, porque vea, van a haber seductores, van a venir engañadores y van a querernos involucrar en asuntos fraudulentos. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Dice, no estés de acuerdo. Hermano, si usted sabe que en algo hay engaño, hay fraude, hay mentira, no se ponga de acuerdo con los tales, aunque usted necesite sus centavitos. Aunque usted necesite obtener un dinero, aunque, hermano, usted tenga y esté pasando una necesidad, no debe consentir, no debe ponerse de acuerdo con los engañadores. Los tiempos son finales y el engañador viene, está actuando, se está moviendo, está persiguiendo, está acechando, porque quiere hacer tropezar a muchos. Sabe que le queda poco tiempo y entonces quiere compañía para él y para la muerte y para el Hades y para aquellas potestades en el lago de fuego. No sea usted parte de ellos dejándose seducir por el engañador. No consintamos el engaño, no consintamos la mentira, no estemos de acuerdo con el fraude. Vea de qué manera querían seducir. Dice el verso 11, si dijeran, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Y luego dice en el verso 13, hallaremos riquezas de toda clase. Yo se lo resumo parafraseando. El engañador viene y seduce diciendo, ¿quieres riquezas? Pues aprovechémonos de los tontos. Aprovechémonos de los inocentes, porque hermano, a veces la inocencia se confunde con estupidez o con tontería. Pero mire, no debemos consentir, hermano, a engañar a los crédulos. Mucha gente, tal vez ya no tanta como debiera de existir, hay mucha gente que es muy crédula todavía. O sea, cree, hermano, confía en las personas, cree en las personas. Y hay muchas personas que tratan de aprovecharse de esa actitud del justo, del bueno, del inocente. Aquí el objetivo era obtener riquezas de toda clase, obtener un beneficio propio. Eso es lo que dice el verso 13. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. A mí me llama la atención esto y voy a buscar una versión del lenguaje actual para que la leamos a partir del verso 10. Tengo aquí la Biblia, traducción al lenguaje actual, leamos. Vea cómo dice, querido jovencito, si los malvados quieren que te portes mal, no te dejes llevar por ellos. Tal vez te digan, ven con nosotros, ataquemos al primero que pase y quitémosle lo que traiga. Si se muere, que se muera y que se lo coman los gusanos. Matemos por el gusto de matar. Con lo que robemos, dice, llenaremos nuestras casas y nos haremos ricos. Hermano, si el amor al dinero se activa en el corazón de un ser humano, hermano, ya se metió en graves problemas, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y el engañador a veces quiere seducir con riqueza, con hermano, incluso con riqueza mala vida,
No importan los demás, lo que importa es llenar, dicen ellos, en nuestras casas con riqueza. Estamos viviendo un tiempo complicado y difícil. No se deje engañar, hermano, no se deje seducir. Aún en medio de la necesidad, no consintamos el engaño. Esto es una herramienta del diablo para los tiempos finales. Que el Señor reprenda al enemigo y que a nosotros nos dé inteligencia y entendimiento, pero también un carácter templado para no ser consentidores de engaño, de fraude y de mentira. Que no seamos participantes del robo y del engaño a los inocentes. Mire qué tremendo es esto. Y es algo que está ocurriendo. Incluso a veces institucionalmente está establecido el engaño. Se ha convertido en una institución. Vimos el Proverbios 1, los versos que ya leímos. Vamos ahora a Proverbios, le había dicho, 23. Gloria a Dios. Proverbios 23, 3. ¿Cómo se va el tiempo, hermano, cuando también uno se siente con un poquito más de libertad para interactuar? Déjeme buscar el verso 23, ya me pasé. Aquí tenemos, voy a cambiar de versión, Reina Valera del 60 creo que está bien. ¿Qué dice el verso 23? ¿Qué era? 23.3, ¿verdad? 23.3, yo andaba en 23. Leamos desde el verso 1. Dice, cuando te sientes a comer con algún señor, y vea que señor está con S minúscula, está hablando de alguien que tiene dominio, de alguien que tiene autoridad, de alguien que tiene gobierno, está hablando de alguien, incluso si es señor, tiene esclavos, tiene servidumbre, alguien importante, digámoslo de esa manera. En Proverbios dice, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Déjeme hacer una pausa. A veces el verso 2 se usa para los que están a dieta, de poner cuchillo en la garganta, o sea, no comer mucho, ¿verdad? Aunque esto está en un contexto diferente, no es asunto de poner a dieta o ponernos a dieta para no engordar. Estar delante de alguien que tiene autoridad, uno debe considerar bien lo que le ponen enfrente, porque si come con mucho apetito se puede comer las cosas que no debería de comerse. Mire, hay personas que tienen autoridad y por esa razón influyen sobre la vida de los demás y les ponen cosas en la mesa que si uno las toma y se las come, le va a hacer mal, le va a traer problemas. Por eso, hermano, uno debe, cuando se sienta a hablar con los que tienen autoridad, debe estar atento, porque uno podría ser provocado y también engañado. Dice el verso 3. Leamos de nuevo verso 2 y luego el 3. Dice, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Luego dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas, porque dice, se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. El tiempo que estamos viviendo nos ha demostrado, hermano, que las riquezas vuelan, que los recursos económicos no son nada cuando no hay nada que comprar ni vender. Nosotros no podemos poner la confianza en las riquezas. Si nos sentamos delante de alguien que es muy importante y ha obtenido riquezas, no codiciemos lo que él tiene, no comamos de esos manjares que parecen ser deliciosos, pero que son pan engañoso. Ese movimiento del pan engañoso se ha desatado en este tiempo. Incluso, hermano, podría tener características como las llamadas o como a lo que le llaman una doctrina de prosperidad.
que invita a la gente a hacerse rico. Quizás uno que tiene autoridad está poniendo un pan a la mesa que es codiciable el hacerse rico, pero que al final es pan engañoso, que lo que va a traer es desastre y va a traer ruina. Tenemos que tener cuidado con el espíritu de engaño que se ha desatado en este tiempo. Hermano, preocúpese por no ser engañado. Ocúpese en no ser engañado. Mire, que nada lo aleje del Señor, que nadie lo seduzca, y al que quiera seducirle con engaño y con mentira y que usted se una a lo mismo, no se deje seducir, no consienta con eso. Mire, hermano, en este momento tan particular que estamos viviendo, puede haber también mucho engaño, puede haber mucha mentira. Puede, hermano, estar ocurriendo al interior de las casas si no se tiene el cuidado que el Señor pidió que tuviéramos. Las casas se pueden llenar de engaño, se pueden llenar de fraude y se pueden llenar de mentira. Mire, es tal la situación que estamos viviendo que hemos sido advertidos de que en este postrer tiempo debemos tener cuidado con hermano, con falsos ministros, con falsos pastores, con falsos evangelistas. Y recuerde, pastores, maestros, evangelistas, falsos profetas, incluso hay que tener cuidado porque se levantan apóstoles fraudulentos con los que y de los que hay que tener cuidado. Aleluya. Vamos a ir a algunos salmos. Pero antes de ir a los salmos, y perdóneme, estoy tomando un tiempo aquí, espero que no les resulte incómodo, usted está allá en casa. Pero hermano, no vamos a ir a salmos, sino vamos a ir a Jeremías. Y le pido que busque por favor Jeremías, el capítulo 9, el verso 3. Gloria a Dios. Me preguntan acá qué pasaje de Jeremías. Es Jeremías capítulo 9. No sé si dije 3, es Jeremías capítulo 9. Y el verso que vamos, o en el que vamos a poner nuestra atención, es especialmente el verso 6. Leamos a partir del verso 4 y luego nuestro énfasis en el verso 6. Dice, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Vea, hermano, qué ambiente tan terrible. Hoy mi esposa platicaba con una de mis hijas y le contaba de que pues habían tenido una noche un poquito incómoda, que los niños se habían despertado varias veces y intranquilos, y ella lo que decía es que había un ambiente extraño, había un ambiente difícil, había un ambiente pesado. Hermanos, nosotros debemos ser expertos, no solo en discernir los tiempos, sino también los ambientes para que podamos luchar contra aquello que pueda estar ocurriendo a nuestro alrededor. Dice el verso 4, guárdese cada uno de su compañero, ya lo habíamos leído, y en ningún hermano dice tenga confianza. Qué terrible es un ambiente así, hermano, donde entre compañeros uno se tenga que estar guardando del otro. ¿Cuándo uno tiene que guardarse de un compañero? Tener cuidado con los compañeros. Cuando aquellos compañeros pudieran estar siendo mentirosos, engañosos o fraudulentos. Y luego dice, y en ningún hermano tenga confianza. Porque luego dice, porque todo hermano engaña con falacia, o sea, con mentira,
y todo compañero anda calumniando. Y cada uno dice, engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Qué terrible esto. Acostumbraron su lengua a hablar mentira y se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla con su boca, dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. Hermano, mire qué condición de la hija de su pueblo, como dice ahí. Y ahí está haciendo referencia a sin duda al pueblo de Israel, pero también a la iglesia. Hermano, la iglesia no puede caer en falacia, en mentira, no puede caer en engaño. Su lengua no puede ser lengua, hermano, perversa, no puede ser lengua que acecha, no puede ser saeta afilada, como dice acá. No pueden actuar, no podemos actuar perversamente. Sin embargo, hermano, cuando uno analiza la realidad, y se pone a pensar tal vez en algunas actitudes que ha visto, que ha observado, se da cuenta de que lamentablemente hay personas que proceden de esta manera. Que su morada, o sea, su casa, está en medio del engaño y que por muy engañadores, como tienen ya esto arraigado en su vida, no quieren saber nada del Señor, no quieren conocer del Señor. Dice el Señor que los va a probar. A los que tienen tal costumbre, el Señor los va a probar. Y el Señor nos libre, hermano, de ser una iglesia engañada, una iglesia engañadora. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y yo sé que esta es una palabra de advertencia para que nos cuidemos, para que nos guardemos, para que, hermano, en lugar de ser mentirosos, fraudulentos, engañadores, hacedores de engaño y de mentira, nos constituyamos en una iglesia fiel. Porque, hermanos, si los tres elementos se unen en nuestra vida y nosotros somos llamados por el Señor, somos escogidos por Él y permanecemos fieles, entonces vamos a ser más que vencedores, y ninguna cosa, hermano, por muy planificada y engañosa que sea, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si en algún momento la mentira ha querido llegar a su casa o a su vida, si en algún momento el engaño ha querido llegar a sus hijos, a su familia, no consienta tal cosa, hermano, no lo consienta. Tenemos que ser librados de este tipo de cosas. No sé qué salmo elegir. Tengo acá dentro de mis anotaciones 4 salmos. El Salmo 52, verso 2, el Salmo 52, verso 4, el Salmo 120, y qué más tenía, y el Salmo 50, 19. Vayamos al Salmo 50, 19, por favor. Yo no sé qué pensamientos habrán en su mente y en su corazón en relación a esta palabra, pero yo entiendo, hermano, que el Señor nos está advirtiendo, porque esto es lo que está acechando en este tiempo. Y nos permite ver lo que está ocurriendo en este tiempo, nos permite ver, hermano, que en verdad son tiempos finales. Salmo 50, verso 19. Vayamos allá, por favor. Leamos desde el verso 16. Dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca?
pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Recuerde que esto, en este salmo, dice lo que el Señor le habla al malvado. Pero verso 16, pero al malo dijo Dios, y viene ese discurso. Y lo que le dice verso 17 es de que el malo aborrece la corrección y le da la espalda al mensaje de Dios, echa a sus espaldas la palabra de Dios. Dice que el malo, cuando ve al ladrón, se hace amigo de él, y cuando ve al adúltero, participa de sus adulterios. Y en el verso 19 dice, tu boca metías en el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que olvidáis a Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré salvación de Dios. Mire, aquí hay un descubrimiento del alma engañosa. Aquí se pone en evidencia lo que hace el corazón malo. Aquí el Señor describe cuál es el camino del malvado y cómo aún en su boca, como que fuera un músico, arregla, compone engaño, planifica engaño. Y luego le dice, cambia, entiende. Los que se olvidan de Dios, entiendan, no sigan haciendo lo mismo. Verso 22, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Hermano, uno puede engañar, la mentira brilla hasta que la verdad no llega. Uno puede engañar, pero tarde o temprano se van a descubrir las cosas, y si no hay arrepentimiento puede llegar el juicio de Dios, y cuando Él despedaza, cuando Él hace pedacitos, cuando Él emite un juicio, no hay quien pueda librar de ese juicio, no hay quien libre. Mire, en lugar de ser malvados, engañosos, fraudulentos, mentirosos, lo que tenemos que hacer es ser una iglesia pura, virgen, santa, con vestiduras blancas, sin arrugas, sin mancha, sin contaminación. Una iglesia que lo que hace es sacrificar alabanzas al Señor. El que se sacrifica alabanzas, dice acá el verso 23, me honrará, y al que ordenare su camino. Al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Imagínense, hermano, un hijo que está engañando a sus padres. Les está hablando mentiras y les está haciendo fraude. Pensemos en un hijo, imagínense un hijo que está en la universidad y que sus padres piensan que ya está por graduarse y su realidad es otra. Como lo hemos dicho alguna vez, dicen que están haciendo su EPS y no es su ejercicio profesional supervisado, sino que siguen en su eterno primer semestre. No han pasado, hermano, del primer semestre. Sin embargo, sus papás hasta ya les tienen, hermano, el salón donde van a hacer el evento de graduación, ya le compraron su traje de gala, piensan que dentro de 1 o 2 meses se van a graduar, pero tal vez dentro de 1 o 2 meses lo que van a hacer es expulsarlo de la universidad, porque ni siquiera el dinero que había pedido para pagar las cuotas la ha usado para eso, sino para divertirse. Ese es un hijo que engaña. Y si no se arrepiente, si no ordena su camino, no va a haber la salvación del Señor, sino lo que va a haber es el juicio, la destrucción, como el Señor despedaza a los que no entienden y se olvidan de Dios. Es tremendo, hermano. El Señor pone un pensamiento en el corazón y abre los ojos para que podamos entender. Yo voy a finalizar acá porque el tiempo se ha ido, acá en el Salmo 50.
Vamos al verso 14. Del verso 12 leamos un poquito. Dice el Señor, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque es el mío, porque mío es el mundo y su plenitud. Este verso a mí siempre me ha impactado, hermano, porque muchas personas piensan que Dios tiene necesidad de ellas, de que qué sería del pobrecito Dios si, por ejemplo, un fulano de tal no va a la iglesia. Hermano, el Señor no tiene necesidad de nosotros. Como dice ahí, si Él tuviese hambre, y el hambre es una manera de ilustrar la necesidad. Dice el Señor, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Somos nosotros los que necesitamos del Señor. Y luego dice el verso 13, he de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos, cuando en el antiguo, hermano, tiempo se hacían sacrificios de animales y se ponían en el altar y se quemaban en el fuego. No es porque el Señor quisiera comer churrasco. No era porque, hermano, lo que el Señor disfrutaba de aquellos sacrificios era la obediencia del hombre para traer la ofrenda al altar y que pudiera subir no solamente el olor de la grosura, de la grasa de los animales, sino el olor de la obediencia a la presencia del Señor. Dice el Señor, bueno, si tengo necesidad, no se los pediría a ustedes porque todo lo que existe es mío. Y aparte, en el verso 13, yo entiendo que Él no se agrada con carne, sino lo que dice el verso 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo, mire, al que quiere buscar al Señor, el Señor le dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Al que no hace engaño, al que no hace mentira, al que no hace fraude, el Señor le dice, invócame en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al engañoso, al malo, el Señor le dice que puede ser destruido, como resultado, por supuesto, de sus propias decisiones. Sacrifiquemos alabanzas al Señor y paguemos nuestros votos. No seamos mentirosos, no prometamos algo que no vamos a cumplir. No hagamos promesas al Señor que en ningún momento estábamos dispuestos a cumplir, porque ¿quién va a engañar al Señor? Si algo agrada al Señor es de que ofrezcamos nuestra vida como un sacrificio de alabanza y que obedezcamos al Altísimo. Y entonces, en el día de la angustia, como el que estamos viviendo hoy, dice ahí que el Señor nos librará. Que al Señor sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. Todo honor sea para Él. Aleluya. Yo creo que no empecé y no logré llegar, hermano, al inicio de lo que había pensado, pero sí llegué al final de lo que el Señor quería hablar. El Señor nos llama a ser veraces, a ser sinceros. Y hermano, el Señor nos llama a ser fieles. Él se agrada con eso. No seamos, repito, ni engañosos, ni mentirosos, ni fraudulentos, porque eso se vuelve una costumbre y deja ciego el entendimiento y los ojos. Vamos a orar por amor del nombre del Señor. Acépteme esta invitación, cierre sus ojos y hablemos con el Dios Altísimo. Aleluya, cierre sus ojos, oremos. Papito lindo, en verdad estamos viviendo los últimos tiempos. Cuando vemos los ambientes que nos rodean, vemos, Señor, cómo por causa de la iniquidad y la maldad que ha abundado ya en este mundo, el amor de muchos se ha enfriado y eso es una señal de los finales tiempos, de los tiempos finales. Pero también vemos con preocupación, Señor, que aparte de la iniquidad y de la maldad, o como parte de la iniquidad y la maldad, se ha multiplicado el fraude, el engaño y la mentira. Incluso, Señor, algunos te buscan y tú los conoces porque conoces nuestro corazón. Señor, te buscan
de dientes para afuera. Te buscan, Señor, para guardar las apariencias. Se muestran como sepulcros blanqueados. Se ven limpios, Señor, claros por fuera, pero adentro están llenos de mentira, de engaño, de fraude y de corrupción. Papito lindo, no permitas que esa sea nuestra condición, sino que podamos ser, verdad, Señor, fieles, veraces, sinceros, que no encuentres tu engaño en nosotros, sino que encuentres, Señor, hombres y mujeres, una iglesia que sacrifica para ti, oh Dios eterno, alabanza, una iglesia que lo que promete lo cumple, Señor, una iglesia que es fiel, una iglesia, Señor, que no es fraudulenta. Aquella iglesia a la que es fiel delante de ti, tú le dices, tú nos dices, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Señor, por amor de tu nombre, por amor de tu nombre, Señor, habla al corazón de aquel que se dejó seducir por el engaño, de aquel que consintió la mentira para aprovecharse de su prójimo y obtener riquezas fraudulentas. Señor, habla a esas vidas y provócalos al arrepentimiento, Señor. Aún si nosotros mismos hubiéramos consentido en algún engaño, alguna mentira y hubiésemos perdido memoria de eso, Señor, hoy venimos y te pedimos, perdónanos, Señor, del pecado, aún del que nos es oculto, del que hemos perdido memoria, porque no queremos, Señor, ser de los que se pierden, sino queremos, Señor, ser de los que perseveran hasta el fin y se apegan a ti, no se sueltan de ti, porque, Señor, saben que tú eres Dios que salva, Dios que restaura, tú eres el Dios de nuestra salvación. Enviamos, Señor, la palabra de confort, la palabra de fortaleza, la palabra de ánimo, pero la palabra que salió de tu boca, que no es mentira, no es engaño, sino que es verdad, la enviamos sobre la vida de tu iglesia. Tú eres el Dios que libra en el día de la angustia a aquellos que son veraces, fieles, aquellos que son justos y rectos, aquellos en los que no encuentras ni mentira ni engaño. Guarda tu iglesia en el nombre de Jesús. Señor, yo aprovecho este momento para suplicarte por la vida de cada uno de aquellos, Señor, que con sinceridad de corazón vino hoy delante de ti a ofrecerte, Señor, ayuno y a presentarse en oración delante de ti. Recibe el ayuno como el que a ti te agrada. No el ayuno engañoso donde se inclina la cabeza como un junco mientras se hiere con el puño al hermano. No, Señor, sino recibe el ayuno que es para libertad, para compartir el pan con el hambriento, para cubrir al desnudo, para quitar todo yugo, toda atadura, todo candado, todo cerrojo. Señor, el ayuno que abre cárceles, que rompe, Señor, ligaduras. Recibe el ayuno como un ayuno agradable, el que a ti te agrada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia y permite, Señor, mientras podemos hacerlo presencialmente, permite que podamos reunirnos por esta vía que tú has usado y que es de bendición. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén, amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano.